Estamos en una serie hablando de mundo espiritual, de Dios es Dios y es perfecto y es incomparable, pero es verdad que creó unos ángeles y uno se rebeló y se llevó otros cuantos, y que fue Satanás y los demonios y se los llevó a la tierra, y por eso pues a veces hay algún conflicto que viene de parte de ellos, pero Jesús en la cruz y tanto en su muerte como en su resurrección nos ha liberado de ese poder. Tiene un poder que siempre lo ha tenido, pero ha quedado manifiesto que ha quedado totalmente condenado ese movimiento del mal y Dios prevalece. Y hemos estado hablando pues de esa caída o de ese inicio del mal como ausencia del bien. Hemos estado hablando también de cómo el enemigo utiliza la mentira. Estuvimos hablando del jardín de Edén. Estuvimos hablando también de cómo prepararse para estar fuertes y hablábamos de la armadura de Dios. Estuvimos hablando también de cómo mantener un corazón sano, porque las heridas son un lugar donde fácilmente se pueden contaminar de mentiras llevadas por el enemigo y nos puede corromper en alguna manera, y cómo podemos tener un corazón sano. Y hoy quería hablar de la sumisión. ¿Por qué la sumisión? Porque es el antónimo de la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? La rebeldía es el primer pecado. Satanás se rebeló en el cielo y no quiso la adoración a Dios, sino quería adoración a sí mismo. Y por tanto es algo que a nosotros, por causa del pecado original, pues nos es fácil tender hacia ello. Y de hecho hubieron 3 rebeliones en la historia. La primera, la rebelión en el cielo, como el enemigo pues cayó a la tierra con todos esos ángeles caídos porque no quisieron seguir a Dios. La segunda rebelión, que también la hablamos, es como Adán y Eva pues quisieron tomar del fruto del árbol que era el árbol prohibido para ellos. Y la tercera caída fue cuando la humanidad se juntó, lo leemos en Génesis capítulo 11, cómo la humanidad se juntó y quiso hacer una torre por sus propias fuerzas que llegara hasta el cielo. Y Dios trajo unas diferentes lenguas para traer división. Y vemos que en el corazón del hombre y en la historia de la humanidad pues hay una tendencia a rebeldía, ¿no? Pero en Jesús vemos todo lo contrario. Es una tendencia a la sumisión absoluta. De hecho, podríamos definir un poquito más qué es sumisión antes de entrar en nuestro texto, que nos va a ayudar a entender a qué nos referimos. Si tú estás en una clase y tienes un profesor y dice pues entregar el trabajo para el viernes, si no, pues lógicamente pues quizás suspender la asignatura o lo que fuera, pues tener sumisión es intentar llevar a cabo pues ese trabajo. Si estás en un corte de tráfico y ves un guardia que te está haciendo pasar aunque el semáforo esté en rojo, su misión es hacer caso al guardia, que es superior su orden a la del semáforo. Si estás en un gimnasio y viene la recepcionista y dice que ya van a cerrar, pues tú te sometes dejando pues lo que estabas haciendo y ya acercándote hacia la puerta. Es sumisión. Nosotros siempre elegimos a quién someternos. Si estás en una iglesia, pues las autoridades espirituales. Si estás en una universidad, pues los profesores y el director. Si estás en una sociedad, pues las autoridades legales. Si estás en una vecindad, pues el presidente. ¿Por qué? Y ahora viene la clave. ¿Por qué? Porque el entrenador de fútbol, el bombero, el policía, el pastor, el maestro tienen una misión que desarrollar. El policía pues está tratando el tráfico porque tiene la misión, porque hay una cursa de que todo sea más ágil. El profesor tiene la misión de que vayamos preparados pues para la selectividad, que ahora algunos la tienen, y tiene una misión. Y ahora quédate con esta frase que te será muy gráfica. Estar en su misión es colaborar con su misión.
El bombero tiene una misión, el policía tiene una misión, el maestro tiene una misión. Y si quieres colaborar con esa misión que tiene, tienes que estar en su misión para que funcionen las cosas. No puedes ir en un barco y gente remando en contra. ¿Y qué decir de Dios? Si quieres estar en su misión, tienes que colaborar. Dios nos invita a colaborar con su misión. Y Jesús, para darnos ejemplos y porque tiene ese corazón humilde y extraordinario, muestra que busca en todo momento colaborar con la misión del Padre y por tanto estaba en su misión. Y fíjate que no sería fácil. En el cielo solo tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, los tres siendo uno, es Dios, tanto el Espíritu Santo como Jesús, como el Padre. Pero en su misión, Jesús se hizo hombre para venir y acercarse a la humanidad. ¿Cuál era la misión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La misión era que conociéramos el reino de Dios que sucedía en el cielo. Y la misión era venir Jesús a morir por nuestros pecados para hacernos libres. Y no estar bajo la misión de Satanás, aquel que había sido caído y aquel que fue vencido en la cruz. Por tanto, Jesús aceptó la misión y entró en su misión, en ambos sentidos, para venir y encarnarse. Para nosotros encarnarnos es fácil. Ayer cumplió Joel 11 años. Nuestro hijo cumplió 11 años y siempre hay una noticia muy buena en su cumpleaños y una muy triste. La buena es que es un año más de vida. La mala es que es un año más que el Barça no gana la Champions un día como ese. Porque el día que nació es la última Champions que se vio, el 6 del 6 del 2015. Y ayer, para recordarlo, fuimos al Museo del Barça y estaba allí la copa y haciéndole fotos. La última. Pero, bueno, lo siento los madridistas y de otras entidades deportivas. El tema es que encarnarse es fácil. Nos sometemos al tiempo, nos metemos en un espacio, pero para Dios meterse en un cuerpecito, meterse en un tiempo, el Dios de la historia, el que creó el universo, de la nada, donde no había ni espacio ni tiempo, sino que controlaba todo, es su misión. Y luego, evidentemente, ir creciendo. ¿Tú has pensado en Jesús de niño? Ir creciendo, empezar a hablar, que le enseñen a hablar, que le enseñen a hacer la cama, que esté sometido a sus papás, que tenga otros hermanitos, que vayan creciendo, que vaya y con 12 años esté hablando en el templo y los padres le buscan y dicen, es que las cosas de mi padre debo estar, pero se fue con su familia. Que luego José murió joven y él, Jesús, se tuvo que encargar de la carpintería y cuidar de su familia como el hermano mayor. ¿Has pensado en alguna ocasión que quizás tu vida no tiene mucho sentido porque estás haciendo cosas como muy ocultas, cuidando de tu familia, en tu trabajo que parece que no tiene mucha repercusión o en tu vecindad? Seguramente lo hemos pensado. ¿Has pensado que Jesús estuvo escondido, el Dios de todo, escondido en una carpintería? Haciendo muebles, sirviendo pedidos, sometido a ciertos clientes. ¿Cuántas cunas de bebé haría? ¿Cuántas sillas haría? ¿Acaso puliría alguna cruz? ¿La madera que estaba trabajando un día sería la que le crucificaría? Ese Dios humilde, ¿qué hace ahí tan escondido?
pero estaba sometido a la ley. ¿Sabes qué dice el Levítico? En la historia de la ley dice que hasta los 30 años una persona no podía ser sacerdote. Y Jesús esperó hasta los 30 años para tener un ministerio público. Se sometió hasta en el tiempo y esperó hasta los 30 años. En el tiempo de Dios. Porque es bueno hacer las cosas como Dios manda. Y luego empezó su ministerio, pero empezó ¿cómo? Dándonos ejemplo de cómo se empieza, que es testificando a favor de Dios. Y había un hombre llamado Juan el Bautista que estaba diciendo: allanad el camino, arrepentíos porque llega el Mesías, el ungido. Y Jesús quiso ir a Juan el Bautista para bautizarse y corroborar ese mensaje de que él mismo, en este caso, llegaba para traer salvación. Y no que seríamos bautizados en agua solo, sino también en el Espíritu por la gracia de Jesús. Intenta explorar todo lo que he dicho hasta ahora. Intenta retener algo que te ha llamado la atención. Digas, me ha llamado la atención esta frase, me ha llamado la atención este ejemplo, me ha llamado la atención esta alusión o esta ilustración. ¿Sí lo tienes? Díselo a la persona que tienes al lado. Dile, oye, me ha llamado la atención esto, creo que Dios me ha hablado especialmente en esto. Hemos hablado de las 3 caídas, de Jesús en la cruz, de la sumisión, de policías y bomberos. Jesús en la carpintería, la rebelión en el cielo. ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, si os fijáis, cada una de las cosas que hemos dicho, tendrían para una predicación, ¿no? De esa caída que ya lo hemos hecho, de las 3 rebeliones, de qué es la sumisión de ese policía y bombero, de Jesús en la carpintería. Le he preguntado a mi esposa qué le ha llamado la atención, porque está ahí solita y dice, Jesús puliendo una cruz, ¿no? Esa imagen podría ser, no sabemos si existió, pero simplemente. Y Jesús fíjate, porque conviene cumplir toda justicia, se bautiza. Y qué mejor día para predicar que sobre el bautismo, ¿verdad? Vamos a pasar por pantalla el texto de el Evangelio de Mateo, también lo tenéis en Marcos y en Lucas. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, y vamos a leer la historia. Dice así: entonces Jesús vino a Galilea. Galilea era una zona que no estaba muy bien vista. ¿Por qué? Porque habían judíos que se habían ido deportados a Siria y eran de la porción de la división del reino, de los que no siguieron a Roboam. Por tanto, estaban mal vistos por los judíos centrales de Judea, ¿sí? Por eso decían en algún momento, ¿acaso de Galilea o de Nazaret debe salir algo bueno, verdad? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, él entendiendo naturalmente que eso no tenía mucho sentido, que el Dios de los cielos viniera a ser bautizado por Juan. Y dice, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y es una frase que podemos utilizarlo, ¿sabes? Que
Todos tenemos, seguramente, sobre todo los que pasamos de una cierta edad, bueno, ahora sacaré todo lo que tengo en el bolsillo, a encontrarlo. Aquí está. Todos tenemos el pañuelo no, un conjunto de llaves, ¿verdad? Sí, parezco Doraemon, ¿no? Aquí sacando cosas. ¿Qué haces con un chupete? ¿Qué haces con eso? Y tenemos unas llaves y hay llaves que nos sirven para responder a momentos críticos. Por ejemplo, si nos viene una mentira, sabéis que uno cuando escucha 7 veces una mentira empieza a creérselo, por tanto tenemos que parar rápido. Cuando viene una mentira podemos responder como hizo tres veces Jesús contra Satanás, simplemente con 2 palabras. Le diríamos, escrito está. O sea, no me compliques. Escrito está. Y otra de las llaves es cuando nos dicen, bueno, pero no es necesario que hagas eso está en la Biblia, pero ha cambiado los tiempos y no sé qué. Tú puedes decirle otra llave, conviene que cumpla toda justicia. Es que conviene. Conviene quiere decir que me viene bien. O sea que hasta puede ser egoísta en eso, ¿no? Pero es que viene bien, sobre todo para Dios que le honra. Pero es que viene bien para ti, para tus hijos, para tu familia, para tus amigos, para tu iglesia, para tu trabajo, para tu vecindad. Viene bien comer saludable, ¿verdad? Y comer la justicia saludable. Entonces le dejó, ya Juan el Bautista entendió, y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el bautismo es por inmersión. Ya sabéis que del griego baptice es inmersión. Por tanto, nosotros bautizamos totalmente sumergido en el agua y luego se levanta. Esto lo explicaremos esta tarde a las 6:30 que tenemos los bautismos. Y está simbolizando 3 cosas. Está simbolizando que Jesús murió y resucitó. Está simbolizando que Jesús marchó ascendido al cielo y que un día volverá a establecer orden en esta tierra. Y está simbolizando de que el que se bautiza, que muere a seguir las cosas de este mundo para seguir la voluntad de Dios, porque conviene que cumpla toda justicia. Y Jesús se levantó del agua. Y dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fíjate que 3 beneficios tremendos hay en bautizarse. Pero podemos ampliarlo porque Dios nos habla de principios. ¿Qué beneficio eterno y bueno hay en cumplir toda justicia? En hacer lo que es correcto. Y si hacemos lo que es correcto, vamos a ver estas 3 cosas. La primera, fíjate lo que sucede. Se abren los cielos. Por tanto, puedes tomar nota en tu mente, en tu iPad, en tu corazón, en tu libreta. Cielos abiertos. Cuando uno cumple con las cosas que Dios dice, los cielos se abren. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto empiezas a entender la realidad espiritual. Que estás como peregrino, que eres amado por Dios, que hay un propósito universal y permíteme el término galáctico. Hay una segunda que en el momento que hacemos lo correcto hay una unción del Espíritu. Por tanto, la primera era cielos abiertos y la segunda, unción del Espíritu. ¿Qué le pasa a esa persona que tiene algo especial? Seguramente en tu trabajo, en tu colegio te han dicho, tú tienes algo especial. ¿Qué le pasa a Pau, a Marta? ¿Qué le pasa a Rosy? ¿Qué le pasa a Bianca? ¿Qué les pasa? Que tienen algo especial.
porque tienen la unción del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo desciende como a paloma y a mí cuando hacen flyers y hay un texto, hemos hecho talleres sobre el Espíritu Santo y clases, y siempre se propone, ponemos una paloma. Y no, por favor, porque hay gente que piensa que el Espíritu Santo es una paloma. Y entonces dice, pues sí que hay Espíritus Santos en el mundo, ¿no? Y se dan por palomas. Y dicen, no. Simplemente es un símbolo, también se presenta como fuego, se presenta como aceite, se presenta como viento, se presenta como... Pero simplemente es para entender que esos elementos naturales hablan de atributos espirituales y el Espíritu Santo es una fuerza cósmica, la gravedad. ¿Dejas caer esto? Eso es. No, las fuerzas no deciden cosas. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Piensa, decide, ama, se expresa, se entristece, se alegra. Es Dios. A mí el otro día me escribieron por WhatsApp y me dijeron, conozco un pastor que me pregunta que por qué yo hablo al Espíritu Santo. ¿Qué le responderías? Y digo, bueno, pues que hable al Padre y el Hijo, está bien, no, tampoco pasa nada. Pero ¿por qué yo hablo al Espíritu Santo? Y digo, porque el Espíritu Santo es Dios. No hay ningún versículo que lo ponga. Hablando al Espíritu Santo dice, ven Espíritu Santo. Sí, pero para pedirle algo. Y digo, bueno, pero se lo pides a Dios. Y tómalo como quieras, pero no te sientas incómodo si quieres hablar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, porque el Hijo es Dios y porque el Padre es Dios. Y si quieres adorarlos, adórales. Pero sí que es verdad que tienen su función. El Espíritu Santo te lleva a Jesús, Jesús te lleva al Padre, el Padre y el Hijo te envían el Espíritu Santo. Y es una maravilla vivir en esa maravillosa que yo llamo ya cuatriunidad, que es que ahora ya somos 4 en el cielo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nosotros que pasaremos con ellos la eternidad. Y será maravilloso, no como dioses en mayúsculas, sino simplemente como adoradores, en este caso. Por tanto, la primera era cielos abiertos, la segunda, unción del Espíritu, algo especial, cómo Dios te guía, cómo haces una cosa y luego ves los resultados positivos y tú ni habías pensado en ello, cómo Dios te guía a hacer algo. Y la tercera, que cuando cumples la voluntad de Dios, sea en un bautismo o haciendo una buena obra o ayudando a un indigente o tantas cosas que Dios nos guía a ello, la tercera es identidad reafirmada. ¿Puedes repetirlo? Identidad reafirmada. ¿Qué le dice el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el momento que haces las cosas bien, es que sientes que tienes una identidad clara, que Dios te ama, que estás cortado de un árbol que no está en la tierra, que es un árbol que viene del cielo, que hay un propósito universal en que haces lo correcto porque es tu propia identidad para lo cual estás llamado, que tienes un propósito, que tú vales, que el precio de tu vida fue la sangre de Jesús. ¿Acaso ha muerto alguien por ti? ¿Tú conoces de algún amigo, algún familiar que ha muerto por ti? ¿Acaso conoces a alguien que ha muerto por un amigo? ¿Algún padre o una madre que ha muerto por un hijo? Aún si se diera, ¿conoces a alguien que ha muerto por un enemigo? Jesús murió por ti y por mí siendo enemigos de Él. No creyéndole, no buscándole, no aceptándole, y murió por nosotros. Por tanto, cielos abiertos, unción del Espíritu, identidad reafirmada. Y así Dios nos llama a hacer lo correcto. Simplemente hay 2 ordenanzas en la palabra que como iglesia hagamos. Que bauticemos a las personas, id y predicar el Evangelio y bautizad a las personas. Incluso dice
y llevadle a que cumplan todo lo que yo digo, es decir, a que andemos en obediencia y si apuramos el término en su misión, en la misión que Dios tiene, y que seamos sometidos a ello. Y la otra ordenanza es celebrar la Santa Cena con amor como iglesia delante de Dios para prepararnos a que un día la tomaremos con Él. Y ahora después, de aquí a un ratito, pasará Peter pues, a desarrollar la Santa Cena como iglesia. Pero fíjate que y permíteme decir algunas cosas sobre la sumisión, ya antes de acabar. Fíjate que la sumisión no se está refiriendo ni a autoridad ni autoritarismo. Se está refiriendo, cuando alguien está en sumisión, en relaciones de amor y de respeto. Estás respetando a quien Dios te ha puesto. Piensa que en el fondo todos estamos sometidos o estamos en sumisión a algo. Lo que pasa es que decidimos a qué. Pero todos estamos sometidos a algo, sea a un trabajo, a un club de fútbol, al dinero o a Dios. Y hay una frase que me gusta de León Tolstoy, que es un escritor excepcional del siglo XIX, de la Rusia de los zares todavía, y además es un gran pedagogo, es tremendo. Leí libros de su pensamiento, e incluso hace muchos años cuando no conocía al Señor, y me impactó tanto de una pedagogía tan amorosa. Y luego descubrí que tenía temor de Dios y era cristiano y que apelaba a Jesús. Y él tiene una frase que dice: a Dios no se le puede comprender mediante el razonamiento lógico. Y muchas veces queremos entender a Dios con lo que parece bueno, la teología de enredarnos a veces el griego, el hebreo, no sé qué, y que lógicamente se demuestre. Pero seamos humildes y entendamos que tenemos una mentalidad caída también, que tampoco somos tan infalibles mentalmente. Pero la frase dice, vuelvo a ella: a Dios no se le puede comprender mediante el razonamiento lógico, sino solo mediante la sumisión. Solo entiendes a Jesús cuando te sometes a las autoridades, a los momentos, a las circunstancias, a los dolores, a las heridas, cuando te sometes a Jesús en sus procesos, cuando estás ahí, en la carpintería, a oscuras, que nadie te ve, también. Porque a Jesús se le conoce en su misión, porque Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó hasta la muerte. Y muerte de cruz, que era maldito, era para los malditos, los maldecidos por el Imperio Romano, y en este caso por los judíos, que lo llevaron allí. Y por tanto no hay un lugar más alto. ¿Cómo continúa la canción? Que estar postrado a tus pies. Hoy no os canto porque han venido visitas y ¿sabes? Cuando vengan otra vez ya me atreveré a cantarles, pero no le digáis que a veces canto porque entonces no vuelven. Y no hay lugar más alto que estar postrado a tus pies. Y postrado a tus pies no es una posición del cuerpo, que también, ¿sabes cómo llamaban a Santiago? Rodillas de camello. Rosy tiene una memoria excepcional. Si la IA se confunde o no confías en él, ves a Rosy, por favor. Es más infalible que la IA. Rodillas de camello. ¿Por qué? Porque pasaba mucho tiempo de rodillas. Pero no hablo de una posición del cuerpo, sino hablo de una actitud del corazón y un sometimiento a obedecer lo que Dios dice, porque es bueno hacer las cosas como Dios manda. Y déjame darte una frase.
ser rebelde es ser osado contra Dios. Ser rebelde es ser osado contra Dios. Pero ser sumiso es ser osado para Dios. Ser sumiso es ser osado para Dios. Y alcanzas victorias en Él. Porque alguna batalla podemos perder, pero la victoria final está ganada. Y Jesús cumplió una vida de continua sumisión al Padre, en conexión con Él y con el Espíritu Santo. Y el bautismo es un momento dulce. Pero también pasó Getsemaní, los momentos de dolor. Y ahí es donde se prueba dónde quedaron nuestras palabras, dónde quedaron las canciones que cantábamos, si realmente era real nuestro amor por Él y nuestra sumisión a Él. Y Jesús fue probado y llegó a decir, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El Padre le estaba diciendo que iba a morir en la cruz, algo que Él ya iba anunciando. Pero quizás en ese momento le estaba diciendo que el Padre se distanciaría de Él y de pronto tendría la desconexión de Dios mismo con Él, siendo Él Dios. Es como partirse por la mitad, ¿verdad? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, Mateo 26, pero no sea como yo quiero. Y ahí está el pero. Cuando tú en la Escritura, en la Biblia, encuentres un pero, por favor, dale una redondita. Porque hay un punto de inflexión. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero, y ahí está, la diferencia, no sea como yo quiero, sino como tú. Y me gustaría tener un momento de silencio para reflexionar lo que Dios nos está diciendo después de esta disertación. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos hables y nos digas dónde está nuestro corazón. Si está en tu misión o si está solo pensando en nuestra misión. Puedes, si no has hecho esto nunca, simplemente puedes, si quieres, cerrar los ojos para concentrarte o no, como tú quieras, y decirle a Jesús lo que haya en tu corazón. Jesús, yo te quiero conocer. Jesús, respóndeme a cómo va mi vida. Jesús, dame paz. Y si quieres que vaya en línea con la predicación, ¿cómo está mi corazón? Si es rebelde, cámbiame, Señor. Porque yo quiero ser sumiso a tu misión. Y voy a acabar. Ven, Espíritu Santo de Dios, y háblanos a los corazones y a las vidas de cómo está nuestro grado de sumisión a ti. Y seguro que hay cosas a mejorar, seguro, pero queremos hacerlo. Pero sea tu voluntad y no la nuestra. Quería invitarte, si no conoces a Jesús, si no tienes una experiencia con Él, si te gustaría tener esa conversación. Yo conocí a Jesús con 27 años, siendo ateo y habiendo acabado la carrera prácticamente de física teórica y muy cerebrito, muy racional. Pero Jesús vino a mi vida y transformó todo. Y de la misma manera te invito a que puedas conocerle. ¿Qué es conocerle? Es reconocer que Jesús vino a morir por tu pecado y por el mío. Quiere decir que te hace libre de todas las cosas que te puedas sentir culpable y
y puedes tener una relación con Él y puedes sentir cuál es la verdad, que Dios tiene un propósito para ti en esta vida y que tiene un lugar para ti en el cielo cuando ya no estés en este lugar. No sé si alguien quiere conocer a Jesús. ¿Puedes levantar tu mano? Simplemente te invitaría a hacer una oración para conocer a Jesús. ¿Alguien quiere conocer a Jesús personalmente? Puedes levantar tu mano. Simplemente te llevaría a hacer una oración con Jesús para conocerle. Y como aplicación es pedirle a Jesús conocerle, es pedir que nos quite toda rebeldía y que seamos sometidos y que nos muestre su verdad. Y también es quizá eliminar nuestro yo ciego, es preguntarle a las personas que te rodean, oye, ¿cómo me ves a mí? Tú que me escuchas continuamente. ¿Tengo un corazón sumiso? ¿Hay algo que pudiera mejorar? Si tienes mucha confianza con tus líderes o tus jefes o tus entrenadores o quien fuera, pues también puedes decírselo, oye, ¿me has visto que a veces he rozado aquí? Y si no, ya digo, las personas que son tus iguales también te pueden responder a eso.